Buenos días, jueces y juezas de la Honorable Corte, representantes de Andrés Corcho y demás presentes. Mi nombre es María Camila Muñoz y junto a mi coagente Juan Camilo Ramírez actuaré hoy en representación de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría, como ente de control y guardián del interés general, además de vigilante del cumplimiento de los fines del Estado colombiano en sus funciones otorgadas por la Constitución, actúa en este caso como protectora de los ciudadanos que se vieron afectados o amenazados durante la perjudicial gestión de Andrés Corcho, como alcalde, limitando sus derechos políticos, más no vulnerándolos. Hoy, en sus manos, Honorable Corte, tienen un caso fundamental para reafirmar la prevalencia del interés general sobre el particular y del pueblo colombiano sobre sus dirigentes. Además, reafirmar la soberanía del Estado colombiano. A continuación, orientaré la intervención en 4 puntos clave. En primer lugar, expondremos la improcedencia de la acción de tutela por motivos de subsidiariedad. Seguido, se reafirmará la actuación legítima de la Procuraduría en el caso. Tercero, se reafirmará la supremacía de la Constitución frente al orden externo al acatar la norma dentro de los límites de la Constitución como Corte Constitucional. En cuarto lugar, la limitación en los derechos políticos de Andrés Corcho a través de una ponderación. Entrando a los argumentos, en primer lugar, nosotros, Procuraduría General de la Nación, expondremos la falta de necesidad de la acción de tutela, respondiendo principalmente a la naturaleza de la acción, con la cual se debe evitar que las personas hagan uso indebidamente como vía preferente o instancia judicial adicional de protección. Esto es lo expuesto por la Corte en la sentencia T-564 de 2016. El principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y a la interpretación jurisprudencial de los requisitos pronunciados por la Corte Constitucional en las causales de improcedencia del Decreto 2591 de 1991, expone que Andrés Corcho debió antes agotar todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial dispone para enfrentar la situación. Sin embargo, no lo hizo. Las acciones que pudo interponer son la acción de nulidad y restablecimiento de derecho y la acción reivindicatoria directa. La primera, ya que le garantiza en primera medida el derecho de defensa a la supuesta vulneración, como a su vez la posibilidad de declarar nulo el acto expedido por la Procuraduría. Esto es dejarlo sin efectos jurídicos. La segunda establece la posibilidad de revocar directamente los actos administrativos proferidos por las diferentes entidades administrativas. Lo tutelado por el señor Corcho tampoco excusa los mecanismos excepcionales que justifican la procedibilidad de la acción por subsidiariedad. La destitución del cargo no constituye un perjuicio irremediable y los mecanismos de acción de nulidad y restablecimiento de derecho son completamente idóneos, ya que resuelven el efecto protector de los derechos supuestamente vulnerados y que en la primera, por ejemplo, podrían proceder medidas cautelares para atender la supuesta vulneración. Buenos días, Honorable Corte. A continuación explicaré por qué la actuación de la Procuraduría fue legítima y por consiguiente no hubo una vulneración de los derechos políticos de Andrés Corcho. Entre las funciones de la Procuraduría encontramos una función preventiva, una función de intervención y una función disciplinaria. Esta última es relevante en el caso de Andrés Corcho, que se expondrá a continuación y se demostrará que la actuación de la Procuraduría fue acorde al ordenamiento legal interno y respetando las garantías y derechos del exalcalde. Primero que todo, la Procuraduría tiene una función disciplinaria. Esta función es de las más importantes de la Procuraduría y consiste en iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelantan contra los funcionarios públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o que manejan dineros del Estado, de conformidad con lo establecido en el Código Único Ley 2094 de 2021. De acuerdo con lo anterior, Andrés Corcho, al ser un funcionario público de elección popular, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política, faculta a la Procuraduría para adelantar investigaciones por faltas que ha desarrollado como funcionario público. En este sentido, en primera medida, la investigación que se inició contra Andrés Corcho fue legítima y cumpliendo con su función disciplinaria, donde adicionalmente se encontraba respaldada por una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde establece la responsabilidad de la alcaldía de Cajicá en la celebración de un contrato que se adjudicó sin cumplir los requisitos que tenía que tener el contratista y poniendo en peligro las vías de la población en el municipio. La Ley 2094 de 2001, en su artículo 2, le concede a la Procuraduría funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.
inclusive los de elección popular, y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley. Bajo este entendido, entonces, podemos concluir que si el funcionario público incurre en una de las faltas, la Procuraduría se encuentra facultada por el ordenamiento jurídico para investigar e incluso sancionar, situación que se presentó en el caso concreto con el exalcalde Andrés Corcho. Ahora, con respecto a las sanciones, encontramos que la Ley 2094-2021, en su artículo 49, menciona las diferentes sanciones que pueden tener un funcionario público dentro de un proceso disciplinario y básicamente las agrupa en tres grupos: la destitución e inhabilidad general, la suspensión y la multa. En el presente caso, la Procuraduría impuso dos sanciones a Andrés Corcho: la destitución junto con la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 8 años y una multa por 5.000 millones de pesos. Sanciones que se encuentran establecidas en la ley en mención y que son acordes con el ordenamiento legal, teniendo un contenido de legalidad y buena fe. El exalcalde Andrés Corcho incurrió en diferentes conductas que constituyen faltas, ocasionando unas sanciones respectivas. Es menester mencionar que las sanciones impuestas están dentro del límite de las sanciones que establece el Código Disciplinario, como se evidencia en el artículo 48 de la ley en mención. Finalmente, reafirmaremos la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento internacional. En primer lugar, se debe mencionar los límites de la fuerza vinculante de los derechos en el marco convencional en la jurisdicción colombiana. En este sentido, los derechos de la Convención Americana alegados por Andrés Corcho, el primero, el segundo y el artículo 23, se interpretarán a continuación de acuerdo al ordenamiento nacional y su supremacía y autonomía. El artículo segundo impone el deber de adoptar disposiciones de derecho interno si los derechos mencionados en el artículo primero no se encuentran garantizados por las disposiciones del ordenamiento jurídico interno, situación que no se llevó a cabo porque la actuación de la Procuraduría fue legítima, como se demostró. Respecto al artículo 23 de la Convención Americana, regula los derechos políticos indicando la presencia de un juez penal para la regulación de dichos derechos. Sin embargo, en caso de que se alegase, si bien la Convención en sus artículos habla de que es un juez penal quien debe realizar la destitución de un funcionario público, la Corte Constitucional, en la nota de prensa del expediente D 14503, establece que la destitución debe hacerse por un juez administrativo, la destitución y la inhabilidad. Finalmente, nos referiremos a Colombia como Estado monista moderado. Es de conocimiento que nuestro ordenamiento respeta los tratados, los cuales ha ratificado y se compromete a su cumplimiento en atención al principio pacta sunt servanda, Convención de Viena y Constitución Política, artículo 9. Esto significa que es deber del Estado armonizar el ordenamiento convencional con las disposiciones internas, pero sin perjuicio de la supremacía de la Constitución Política en su artículo 4. Por esta razón, la Corte Constitucional, en sentencia C-400 de 1998, establece que Colombia reconoce que uno de los principios que orientan nuestras relaciones internacionales es la norma pacta sunt servanda, pero sin perjuicio de la supremacía de la Constitución en el orden interno. En el caso concreto, Andrés Corcho se le destituyó e inhabilitó por parte de la Procuraduría. Sin embargo, esta actuación respeta el mandato convencional debido a que el Estado garantiza un debido proceso y le dio la potestad sancionatoria a la Procuraduría sobre funciones de elección popular, lo que permite que sea acorde a la Constitución y a la Convención y no sea ejercida de manera arbitraria ni con fines de persecución política. La tensión que se presenta es entre la vulneración a los derechos de los niños y los derechos políticos de Andrés Corcho. Esto conlleva la necesidad de la medida utilizada para limitar sus derechos políticos. De acuerdo al fin de protección y cese de vulneración al derecho de la seguridad personal de los niños aledaños al coliseo de la medida, es legítimo, ya que no está prohibido por la Constitución, el destituir de un cargo a un funcionario público con unas causales e investigación previa correspondiente y cumpliendo con el debido proceso como se hizo. Los derechos de los niños, de hecho, son protegidos por la Constitución y la sentencia T-731-2017, además de la sentencia utilizada para el memorial sobre la seguridad personal, que es la T-399-2018. Realizaremos una ponderación tomando como referencia la jurisprudencia de la Corte en la sentencia T-444-2015. Esta medida es completamente necesaria. El medio para llegar al fin es teórica e intuitivamente correcto, pues si Andrés Corcho estaba ejerciendo mal sus funciones como alcalde y hay una serie de pruebas que lo confirman, es deber del Estado, desde
el control de la Procuraduría y de un juez contencioso administrativo, destituirlo de su cargo. En segundo lugar, el medio es conducente para llegar al fin, pues el fin, siendo la protección al derecho de seguridad personal y justicia para las personas a las que se les consumó un daño por las acciones y omisiones de Andrés Corcho, el medio más efectivo para que estas acciones cesen es mediante el debido proceso, la destitución y la reelección de un alcalde idóneo para que no ponga en riesgo los derechos de sus ciudadanos. En último lugar, el medio estaría logrando el fin con los menores costos posibles de manera eficaz. La proporcionalidad en sentido estricto se entiende cuando hay derechos fundamentales afectados. Se constituye una medida necesaria y exclusivamente conducente para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso. En este caso, la medida fue la destitución de Andrés Corcho de su cargo como funcionario público, pues sus acciones y omisiones fueron por un tiempo una amenaza para la ciudadanía, lo que luego concluyó en una materialización, afectando a niños y adultos y su derecho a la integridad personal desde la seguridad personal. Frente a los argumentos de la contraparte, esta hace mención a la vulneración del mínimo vital, situación que no está probada, pues la destitución e inhabilidad per se no demuestra una vulneración a este derecho fundamental. La contraparte no probó que esta vulneración sea efectiva, pues el memorial al llegado a la Corte lo único que menciona es una destitución e inhabilidad de la que no podemos concluir que el alcalde solo tuviera esta única fuente de ingreso como para verse perjudicado su mínimo vital. También es importante mencionar que la Corte Constitucional en sentencia T 678/2017 menciona unos requisitos para identificar posibles formas de vulneración de este derecho. Uno de estos son la insuficiencia de recursos económicos, la falta de acceso a servicios básicos y la situación de extrema pobreza, situaciones que en ningún momento la contraparte logró probar. Frente al segundo argumento de la contraparte, esta alega que a Andrés Corcho se le vulneraron los artículos 1, 2 y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Si bien acá la Honorable Corte no discutirá si Colombia acata o no la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues acá el objeto central es la procedencia y la presunta vulneración de los derechos del exalcalde, podemos decir, contrario a lo que afirman los sancionantes, de que tampoco hubo una vulneración al ordenamiento convencional por las siguientes razones. Primero, no se violó el artículo 1 de la Convención en mención, ya que Andrés Corcho tuvo a disposición todos los recursos judiciales y con ellos se surtieron todas las etapas de investigación, juzgamiento, sanción, respetando con ello el debido proceso. En cuanto al segundo artículo de la Convención, no es cierto que se le esté vulnerando, pues el mismo artículo menciona el Estado debe adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales. Este apartado es muy importante, ya que con arreglo de sus instituciones se creó facultades jurisdiccionales a la Procuraduría, siendo esta una forma de acatar el mandato convencional. Finalmente, el artículo 23 tampoco se vulneró porque la destitución se realizó armonizando la Convención con el ordenamiento interno, y si bien está el principio de parte su servanda, también está el principio de soberanía y supremacía de la Constitución, estipulado en el artículo 4, junto con el monismo moderado de la Corte Constitucional. En tercer lugar, haremos mención de nuevo al memorial de la contraparte respecto a la procedencia de la acción de tutela. En el memorial, la defensa de Andrés Corcho afirma la legitimación por activa de la tutela, así como el cumplimiento de todos los demás requisitos, legitimación por pasiva, inmediatez y subsidiariedad. En el nuestro nos dedicamos a reforzar la improcedencia por falta de subsidiariedad basada en la sentencia C 574/2016. Sin embargo, por los alegatos en el memorial de la contraparte tampoco procede la acción de tutela. Todo lo anterior en la sentencia T 375/2018. No está legitimado por activa, ya que, como lo argumentó mi coagente, la inhabilidad de destitución no constituye una violación directa a los derechos políticos de Andrés Corcho, sino una consecuencia de una conducta. La destitución e inhabilidad por la Procuraduría fueron pertinentes por la serie de errores de gestión del exalcalde que terminaron en vulneraciones a derechos humanos. En caso de que Andrés Corcho hubiese cumplido con el requisito de subsidiariedad, requisito no procedente expuesto en nuestros argumentos, o de legitimación por activa, lo cual no ocurrió, respecto a la inmediatez, y cito el memorial de la contraparte, dicen que, abro comillas, se puede evidenciar que desde su inhabilitación y destitución y la interposición de la acción de tutela transcurrieron 8 meses,
es decir, se excede el tiempo sugerido por 2 meses. Sin embargo, por las controversias que este caso generó y al tratarse de un funcionario público que tuvo diferentes inconvenientes, tanto antes como después de su juzgamiento, decidió interponer esta acción en el momento en el que evidenció que sus derechos fundamentales no serían restituidos por otro medio más efectivo que la acción de tutela. Cierro comillas. Si se alega una vulneración, no se debería cuestionar entonces por qué no se presentó una acción de tutela en un plazo menor al tiempo de 8 meses y cuáles son estas circunstancias de inconvenientes mencionadas, pues no se encuentran especificados ni en el memorial ni en los hechos del caso. Teniendo en cuenta todo esto, se solicita respetuosamente a la Honorable Corte que, en primer lugar, se ordene una protección inmediata a los derechos de los niños afectados, además de los amenazados por el desprendimiento de la estructura del Coliseo y la víctima mayor de edad. En segundo lugar, se ordene iniciar un restablecimiento de derechos vulnerados a la comunidad con una adecuación o demolición del Coliseo que puso en riesgo y afectó derechos fundamentales. En tercer lugar, declare la improcedencia de la acción de tutela debido a que no se cumplió con la totalidad de los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, más específicamente el de subsidiariedad. Cuarto, en subsidiario, que se declare las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación con respecto al proceso disciplinario de Andrés Corcho se adhirieron a los parámetros establecidos por las normativas de la entidad y se encuentran respaldados por el ordenamiento constitucional y legal. En quinto lugar, se declare que la medida de destitución e inhabilidad con multa a Andrés Corcho fue constitucional e idóneo, pues estaba en curso en faltas gravísimas. Por último, se solicita que se declare que no se vulneraron los derechos fundamentales a Andrés Corcho por destitución del cargo e inhabilidad realizada por la Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta que fue una medida establecida con el fin de proteger a la comunidad y respaldada por el ordenamiento